Gente visionaria, muy buenos días. Bienvenidos todos a iniciar esta semana, como siempre, con ánimo, con optimismo, con ganas. Ahora que se ha resuelto el regreso a clases de los niños, eso pues nos compromete muchísimo más a seguir trabajando por ellos, por nuestro país, a ponerle mucho más empeño a lo que el país necesita de nosotros, de ponerle esa milla más a nuestro trabajo. Hagámonos esa propuesta esta semana, de ponerle esa milla más para que nuestro trabajo sea muchísimo mejor esta semana y no solamente pues dedicarnos digamos a lo laboral. Recordemos que el regreso a clases de los niños y pues el regreso de el semáforo rojo a semáforo amarillo en la ciudad de Quito, al igual que en otras ciudades, no quiere decir que estamos mucho más libres o que debemos como aflojar ese compromiso con las medidas de seguridad que nos impone y nos exige el COVID-19. Si hay esta decisión de que los niños vuelvan a clase y que nosotros podamos también retomar nuestras actividades presenciales, nos exige que tengamos siempre presentes que tenemos que seguir obedeciendo las normas de seguridad, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el no participar en reuniones donde haya demasiadas personas, siempre cuidarnos nosotros mismos de nuestra salud y concienciar a nuestros niños ahora que están regresando a clases de que también tienen que hacer lo mismo. Eso es lo que va a garantizar que las medidas puedan seguir en esta forma y que podamos ir retomando nuestras actividades en una normalidad parcial. Esa es nuestra realidad, parcial en el sentido de que no podemos estar sin mascarilla, de que todavía tenemos que cuidarnos. Si lo hacemos así, entonces poco a poco iremos combatiendo de manera efectiva a el coronavirus. Quisiera empezar destacando algunas de las principales noticias de los medios de comunicación nacional e internacional. La portada de portadas que todas las mañanas hace y prepara Visionarias para ustedes. Diario El Universo destaca lo siguiente: IES ahora permitirá validar certificados médicos de hasta 30 días de reposo desde su página web. La opción se habilitará desde este lunes 24 de enero. Los empleadores deben tener actualizados sus datos y correo electrónico. El Mercurio de Cuenca: nuevo deslizamiento en el socavón de Zaruma. Se reunió de urgencia ayer el Comité de Operaciones de Emergencia COE de Zaruma, pues se produjo un nuevo deslizamiento en el socavón que se formó el 15 de diciembre de 2021 en la calle Colón. BBC de Londres destaca lo siguiente en materia internacional: COVID. La OMS dice que Omicron puede significar el fin de la pandemia en Europa. Detectada por primera vez a mediados de noviembre en Sudáfrica, la variante Omicron del coronavirus provocó una explosión fulminante de casos en Europa que pronto se reflejó en distintas partes del mundo. Aquí también se dice que en estas 2 semanas se va a establecer como una meseta de casos, ya no va a haber incremento de casos y después vamos a tener un descenso, porque ya muchísimas personas nos enfermamos, entonces en este momento se va a reflejar esta realidad en el sentido de que muchas personas ahora ya no están infectadas y el número de casos va a ir bajando significativamente. El país de España: miles de antivacunas protestan en Washington contra la obligatoriedad de inmunizarse. Un acto a los pies del monumento a Lincoln reúne a las caras más conocidas del movimiento en Estados Unidos para reclamar libertad. Un caso y una realidad que ya la analizamos aquí en Visionarias, y en el sentido de que si bien las personas pueden reclamar su derecho a no vacunarse, tienen que aceptar las restricciones que ello implica para proteger a la mayoría, porque se piensa siempre en el bien de la mayoría. Y si todas estas personas que vemos en esa fotografía quieren deambular por los distintos lugares sin vacunarse, portando el virus y de esa manera exponiéndose ellos, exponiendo sus vidas, pero exponiendo también a personas vulnerables, por ejemplo, que pueden estar vacunadas, pueden estar tratando de rehacer sus actividades diarias, pero al estar en contacto con una persona que va por allí sin vacunarse, que va portando el virus,
lo contagia y puede poner en grave riesgo su salud. Entonces las personas que no están vacunadas tienen que aceptar que sus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, y allí pues tendrían que sujetarse a las distintas restricciones que esa decisión de no vacunarse implica. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema de hoy. Hoy vamos a analizar el tema de seguridad. Lo vamos a hacer con dos personas, primero con el abogado Pablo Encalada y luego también con Mario Pazmiño, que es un analista de seguridad. Con él vamos a enfocarnos más en el tema de seguridad nacional y lo que está sucediendo en particular en la ciudad de Guayaquil. Pero con Pablo Encalada, a quien le doy la bienvenida, ya está con nosotros aquí en Visionarias, quisiera analizar un caso en particular para poder orientar a la ciudadanía. Ha causado mucha polémica el caso del cabo Salcedo, que pues actuó en la ciudad de Riobamba luego de ver un asalto a un joven adolescente, decidió intervenir en ese hecho y ese hecho terminó en la muerte de dos delincuentes. Se han analizado ya las circunstancias en que murieron esos delincuentes. Recibieron 12 balazos, lo cual ha sido catalogado como una extralimitación. Pero el debate está sobre la mesa y vale la pena analizar este caso a profundidad. Pablo, buenos días y bienvenido a Visionarias. Muy buenos días, Janet. Qué gusto estar acá en este nuevo espacio con ustedes. Bien, pues creo que este caso ha levantado muchísima polémica en el país y me parece que ha habido mucha imprudencia por parte de las autoridades públicas al referirse al mismo. Porque yo entiendo que la ciudadanía de manera inmediata, ¿no es cierto?, se ha identificado con el policía en este hecho, porque la ciudadanía siente que, que se está sancionando a un policía por proteger a la propia ciudadanía, ¿no es cierto? Y esto es natural que la ciudadanía se sienta de esta forma porque estamos en una situación de indefensión, una situación de inseguridad compleja, ¿no es cierto? No podemos salir a la calle. En Quito, que no estamos acostumbrados a estas cosas, hay sicariatos, muertes, un asesinato en un parque recientemente. Entonces la ciudadanía está realmente, está encrespada y esto creo que lo ha hecho aún más. Por eso digo, me parece imprudentes las declaraciones de las autoridades públicas. ¿Por qué razón, Janet? Porque no necesariamente la actuación del policía estuvo bien, ¿no es cierto? A mí lo primero que me llamó la atención es que un fiscal que acusa, un juez que llama a juicio y 3 jueces que hayan condenado en contra de toda la opinión pública y en contra incluso del poder político, porque el presidente Lasso ya se había manifestado al respecto, a mí me llama la atención cómo así los jueces, ¿no es cierto?, se atrevieron a ser tan opuestos a lo que piensa toda la ciudadanía. Eso me lleva a pensar que hay que revisar los hechos. Y finalmente los únicos que pueden saber si realmente es culpable o inocente son los actores que participaron de la audiencia de juzgamiento. Claro, y hay que también señalar, porque se ha ido conociendo los detalles de este caso poco a poco, lo cual coincido que es un error y es un riesgo hacerlo de esa manera, es una sentencia en primera instancia, si tú me puedes ayudar con eso, Pablo. Es decir, que todavía no es un caso cerrado y es un caso que la justicia puede seguir analizando para saber si realmente los jueces y este criterio unánime que tuvieron los jueces va acorde y ceñido a lo que señala la ley y en este caso el uso progresivo de la fuerza. Ahora, creo que vale la pena analizar justamente porque este caso está todavía abierto y el policía Santiago Olmedo todavía tiene algunas instancias para poder analizar esta sentencia a 3 años de cárcel que le han dado. Y es un poco entender un poco más a fondo qué es esto del uso progresivo de la fuerza y cuáles son los atenuantes, no sé si se pueden determinar así, que deberían ser tomados o que tal vez ya han sido tomados en este caso para darle esta sentencia de 3 años. Y y lo que uno no entiende como ciudadano, si un policía que pudo no haber actuado porque no estaba en ese momento en funciones, estaba trasladándose de un lugar a otro de acuerdo a lo que sus superiores le habían ordenado, en el camino ve un asalto, pudo haberse pasado de largo y dejar que ahí pues pase lo que pase. Y se despierta ese instinto, esa formación, esa obligación, ese compromiso con la sociedad y decide bajarse de la camioneta y participar en intervenir en este incidente y salvar la vida o proteger a este ciudadano. Es decir, eso debe ser tomado en cuenta para poder analizar todo lo que sucedió después. No sé si Pablo, tú coincides en eso.
Sí, analicemos los hechos, ¿no es cierto? Yo, Janet, le puedo decir a usted, a la ciudadanía, que no, aquí no hay una deficiencia de ley, ¿no es cierto? Yo sé que la ley es perfectible y tiene que irse adaptando a los tiempos. Eso es verdad, no es que la ley está inmutable en el tiempo. Esta se tiene que ir corrigiendo. Sin embargo, en materia de la posibilidad de actuar por parte de los policías en materia de legítima defensa, las leyes prevén, digamos, prestan todo el paraguas para que cualquier caso se adecue a estos preceptos que están previstos en la ley. Es decir, no hay ausencia de ley, no hay leyes pro delincuentes. Luego de eso, es verdad, Janet, esta sentencia puede ser revisada, los jueces, los fiscales se pueden equivocar, los actores del sistema nos podemos equivocar, y esto puede ser revisado en una instancia superior. Pero yo sí le invito, si bien yo no tengo los elementos, ni puedo, me parece irresponsable decir si está bien o mal, yo sí le puedo plantear hipótesis y analizarlas jurídicamente para ver en qué circunstancias está bien una condena y en cuáles no. Entonces, vemos, por ejemplo, esto que usted nos trae a colación, dice, a ver, se ve un video, ¿no es cierto? Todo lo del país creo que lo ha visto. Se ve un video en el cual este delincuente con un cuchillo, este muchacho de 21 años, lo ataca a un adolescente aparentemente, ¿no es cierto? Un joven, lo ataca con un cuchillo. ¿Cuánto dura la agresión, Janet? La agresión dura 3, 4 segundos. Viene la gente que estaba cerca, incluido el policía, que no importa que no haya estado en funciones, eso ni le autoriza ni le quita la posibilidad de intervenir. Eso olvidémonos los que él no está en función. Entonces, a los 3, 4 segundos que lo atacan al chico con el cuchillo, llega la gente, llega el policía, lo libera al chico, es decir, no le pasa nada al chico, y sale corriendo el delincuente, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa en ese momento simplemente nos sirve para determinar una flagrancia. Pero lo que pasa ahí, lo que está en video, no sirve para habilitar o para decir por eso lo mató, no. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay una persecución, ¿no es cierto? Lo sigue el policía a este delincuente, y en la vuelta de la esquina, que se ve cómo cruza la esquina donde ya no hay cámaras, ahí pasa el hecho que la justicia está determinando si es que hay un delito o no hay un delito. No antes. Ese hecho claro que es relevante. Pero lo que importa realmente es lo que pasa a la vuelta de la esquina. Entonces ahí tenemos dos posibilidades, Janet. La primera, la que dice la fiscalía. Fiscalía dice, lo persigue a este delincuente intenta subir en una moto y el policía les descarga las 12 balas por la espalda, es decir, los mata por la espalda a los delincuentes. Si es que eso es así, ciertamente hay una extralimitación de funciones y está bien condenado. ¿Qué dice el policía y qué dice la defensa? Ellos dicen, a la vuelta de la esquina, cuando corre el adolescente, estos delincuentes me estaban esperando para emboscarme. Uno de ellos, salió un tercero, dice, que digamos que no hay evidencia de ese tercero, sacó una pistola y me amenazó. Entonces dice el policía, tuve que reaccionar y les disparé. Si ese segundo presupuesto, si esa segunda hipótesis es así, pues entonces el policía actuó bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué depende? De que el policía haya podido demostrar este hecho o que la fiscalía haya probado el otro, ¿no es cierto? Entonces eso lo sabemos solo con la sentencia. Ahí está el video. Mire, cuando se da la vuelta, ahí es el hecho que nos interesa. Sí, pero Pablo, digamos, para ir analizando el caso y para ir entendiendo cuáles son las circunstancias en las que se debate un policía. Es decir, digamos, y me voy a basar en lo que se ve internacionalmente y lo que podemos ver a través de la televisión, digamos, de cómo actúan los policías norteamericanos, por ejemplo, a quien la ciudadanía respeta sobremanera, algo que aquí no sucede. Aquí la ciudadanía y los delincuentes no respetan a la policía. Entonces, ¿cómo aplicar ese uso progresivo de la fuerza? Digamos, si en ese momento están estas circunstancias de un asalto a un joven que está con su vida amenazada, porque si le está poniendo un cuchillo en el cuello o le está amenazando con un cuchillo, está amenazando su vida, no le está asaltando como en circunstancias menos riesgosas, si se pueden determinar así. Entonces, a la voz, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el policía? Decir, no sé, alto, policía. Si el delincuente no obedece y sale corriendo, entonces, ¿cómo se aplica el uso progresivo de la fuerza? ¿A qué está autorizado ese policía si el delincuente que acaba flagrantemente de amenazar, atentar contra la vida de un ciudadano, no obedece a la voz de alto policía? ¿Qué debe hacer después? Ahí todavía no puede disparar ante un delincuente que sale corriendo. ¿Cuál es el protocolo? Porque si nos estamos debatiendo en que qué tan rápido corren los policías para poder atraparles, ¿qué? ¿Se les tienen que caer encima? ¿Cómo es esto del uso progresivo de la fuerza? ¿Qué pueden hacer los policías?
Janet, usted ha planteado varios presupuestos y créame que podríamos hacer un catálogo de presupuestos y el derecho tiene una respuesta para cada uno de sus presupuestos. Vamos con el primero que usted plantea, el cuchillo. Yo le voy a poner un ejemplo de hace, me parece, unos 2 años fue el ataque de esta mujer que lamentablemente fue asesinada por su pareja en Ibarra, ¿no es cierto? Creo que todos Diana nos acordamos de ese trágico acontecimiento. Ese momento había un agresor, ¿no es cierto?, que la tenía su pareja, la tenía el agresor con el cuchillo en el cuello y finalmente la termina matando. En esas circunstancias había, lo que dice la ley, una agresión actual e ilegítima. ¿Qué tiene que hacer la policía? Tiene que repeler esta agresión y tiene que evitar que se produzca la muerte. ¿Qué podía hacer la policía en ese momento? Podía disparar a matar. Eso podía haber hecho. Ok, ese no es el presupuesto de este caso. Si usted vuelve a pasar el video, Janet, nosotros vemos cómo el delincuente lo acecha a la víctima del delito y en 3 segundos ya se libera y se va. Si es que ese momento lo habría retenido y le habría puesto el cuchillo, le habría sacado y el policía llegaba, bien disparado. Pero mire usted, rapidísimo, sale corriendo y ya esta inminencia del cuchillo ya pasó. Eso simplemente sirve para tener la certeza de que había un delito flagrante y que a este delincuente había que detenerlo. Pero no es justificativo, como tenía un cuchillo y lo amenazó a un muchacho, entonces yo puedo matarlo. No funciona así, Janet. Claro, pero Pablo, o sea, no estamos suponiendo eso. Lo que yo le estoy diciendo, está el policía interviniendo en un caso flagrante, evitando una agresión, le pudo haber herido de muerte o pudo haberle matado. Pero no pasó. No pasó, pero pudo haber pasado. ¿Y esa es la misión o no es la misión de los policías? Evitar que eso pase. Entonces, ya ahí cumplieron con su misión, evitaron que pase. Después, ¿pero qué? Claro. Para la ciudadanía, la actuación de un policía no debe terminar ahí, pues tiene que atrapar al delincuente. Eso es lo que como ciudadanos esperamos. Entonces, ahí empieza la segunda etapa, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, y supongo que el policía habrá dicho, alto, policía, el delincuente no se detiene y lo que hace es salir corriendo a una velocidad de gacela. ¿Qué puede hacer en ese trayecto, en esta nueva circunstancia el policía? ¿A qué está autorizado? Correcto, Janet, correcto. Entonces, la segunda parte de la persecución, ¿no es cierto? Entonces, usted dice, bueno, el policía, ¿qué tiene que hacer para detenerlo? Y la ciudadanía cree, erróneamente, que la policía está habilitado a matar cuando el delincuente no se detenga. Esto, Janet, no existe en ningún país civilizado del mundo. No existe en Estados Unidos. Acuérdese usted los videos de Estados Unidos cuando hay las persecuciones, ¿no es cierto? Se llaman a los policías, los emboscan. Es decir, no es que salen a matar los policías, no existe en ningún país. ¿Por qué razón? Porque la vida es un derecho que tiene que ser protegido. Y los delincuentes, así no nos guste, así sea, digamos, no sea popular, los delincuentes también tienen derecho a la vida. Entonces, si es que lo persigue y no lo alcanza, tiene que disparar al aire, disparar para asustarlo, pues no puede disparar a matar. Yo sé que no les gusta a la gente, pero esto no se puede hacer en ningún país civilizado del mundo. ¿Qué tenía que hacer él? Tenía que haber pedido refuerzos, tratar de emboscarlo, hacer los mayores esfuerzos para detenerlo. Pero matarlo no es una opción para detenerlo. No lo es en el Ecuador, no lo es en Estados Unidos, no lo es en Alemania. Si es que la vida del policía o de un tercero está en peligro, el policía está habilitado para disparar. Entonces, supongamos que en la persecución lo detiene y los ladrones sacan una pistola. Ese momento el policía está habilitado para matar. Pero solo corriendo, digamos, en una persecución por la espalda, eso no, ya le digo, en ningún país civilizado del mundo. Pero en este uso progresivo de la fuerza está claro y hay que poner sobre la mesa y determinar y recordarle a la gente que en el Ecuador no existe la pena de muerte, por lo que en este caso tampoco podría ser aplicada por más pues emergencia que se esté dando en las circunstancias en las que estamos describiendo en este momento, es decir, de un delincuente huyendo de la policía, huyendo de la escena del crimen, por llamarlo así, o de la escena del hecho, y el policía intentando detenerlo. Como no obedece la voz de alto policía, usted ha dicho, puede disparar al aire para asustarlo, puede dispararle al cuerpo para detenerlo en una decisión que no busca matarlo, sino justamente detenerlo. No puede, Janet. Mire que en Estados Unidos cómo funciona el tema de la fuga, ¿no es cierto? Y eso podríamos incorporarlo acá, digamos, como algo que se podría hacerlo en el Ecuador. En Estados Unidos, cuando huye el delincuente y no obedece, que es lo que a todos nos llama la atención, pues todos quisiéramos que el delincuente obedezca.
Pero si este no obedece, en los Estados Unidos se le suman otros cargos, cargos por evasión. Es decir, si es robo, ok, le sumamos robo más evasión por no haber obedecido a la voz de la policía. Y esto en el Ecuador todavía no es posible, digamos, esto sí podríamos hacer. Pero disparar, a matar, a las piernas, para evitar que huya, no, porque serían, siempre uno tiene, en derecho tenemos que ver los derechos que colisionan. Entonces, en este caso es la impunidad, ¿no es cierto?, porque se nos está escapando, versus la vida. ¿Qué derecho es más importante? La vida que la impunidad. Pero cuando hay un enfrentamiento, tenemos vida a vida, ¿no es cierto? Si el tipo lo estaba con el cuchillo en el cuello al muchacho, llega el policía y lo mata, ok, ahí estaba muy bien, porque estaba en peligro la vida de la víctima o la propia vida del policía, si es que es verdad aquello que él dice, que lo esperaron a la vuelta de la esquina y lo apuntaron con una pistola, bien disparado. Ahora, dentro de la normativa y lo que está ocurriendo ahora, el incidente ocurre en una calle en donde ya no hay cámaras. Seguramente muy conocida esta circunstancia por parte de los delincuentes y por eso le esperaban allí a este muchacho que fue el que protagonizó el asalto. Y allí entonces es la palabra del policía contra la palabra del delincuente. Bueno, y la palabra del policía en este caso contra las circunstancias. Y el policía dice que fue emboscado, que le esperaba allí el otro delincuente y que fueron agredidos y atacados y que uno de ellos tenía un arma con la que fueron amenazados. Un tercero del que no hay un testimonio ni una prueba. Pero está la palabra del policía. Entonces, en estas circunstancias en donde no hay una cámara, no hay un testigo, ni nada que pueda confirmar lo que dice y lo que afirma el policía, al parecer la palabra del policía no vale, sino pues solamente el hecho de que lo mató y que, bueno, dicen que lo mató por la espalda, el policía dice que lo mató por el costado. No sé, allí si de acuerdo a la normativa puede haber una posibilidad de variar el criterio o la sentencia si es por atrás o si es por un lado. Al final fueron 12 balazos. Volvemos, Janet, a lo que le decía en un inicio. El derecho tiene respuestas para todas estas preocupaciones que usted tiene, para todas. Entonces yo le digo, primero, usted me dice, entonces no vale la palabra del policía. En todos los juicios, en todos los procesos penales, es la teoría de la fiscalía versus la teoría de la defensa. Siempre funciona así. ¿Cómo se acreditan los hechos que manifiestan cada una de las partes? No por su credibilidad, ¿no es cierto? No por la confianza, sino por las pruebas aportadas en la audiencia que finalmente le llevan al tribunal a tener una certeza sobre la existencia del delito. Entonces, yo me supongo, digamos, yo no conozco el juicio, pero yo supongo que si el policía dijo que había un tercero, habrán llamadas telefónicas entre los dos delincuentes muertos y este tercero, ¿no es cierto? Algún testigo tuvo que haber visto que ese tercero salió corriendo. Es decir, alguna evidencia debemos tener de ese tercero, por un lado. Por otro lado, hay los peritajes balísticos, el examen médico legal, el levantamiento de cadáver de autopsia. Estos exámenes son técnicos en el Ecuador y curiosamente, Janet, estos exámenes lo hizo la policía, en este caso. ¿No es cierto? La propia policía le dio elementos a la fiscalía para condenar a este policía. Y entonces esos exámenes van a decir cuál fue la trayectoria de la bala. La fiscalía dice que fue por la espalda. El policía ha dicho en los medios de comunicación que fueron laterales. Bueno, no sé. Los jueces sí tienen la certeza de por dónde fueron los disparos, porque a ellos fue un perito y les dijo, a ver, la bala entró por aquí, salió por acá, la otra por aquí. Es decir, ellos tienen absoluta certeza que nosotros no la tenemos porque nosotros no hemos estado en el proceso penal. Entonces, no es que es la palabra de un delincuente contra la palabra del policía. No es verdad. Es las pruebas aportadas para sostener cada una de las tesis. Y termino con esto. La carga de la prueba para la culpabilidad pertenece a la fiscalía. Pero cuando hay una legítima defensa que se alega como causa de justificación, es decir, es cierto, yo maté, pero actué en legítima defensa, la carga de la prueba de la legítima defensa recae en quien la alega, es decir, en el policía. A él le corresponde probar que actuó en legítima defensa. Yo sé que ya se tiene que ir, pero quisiera consultarle una última cosa y quisiera que recordemos lo que ayer dijo el presidente de la República, o este fin de semana dijo el presidente de la República en torno a este caso. Y lo que ha hecho es pronunciarse públicamente en respaldo de los policías que se ven en estas circunstancias. Dice que el Estado va a asumir la defensa de estos policías que cometen estos hechos en
en acción de su deber, digamos, durante el cumplimiento de su deber, y que va a reformar el tema del uso progresivo de la fuerza. Solo escuchemos para tomar su criterio de si esto será una solución. Agradezco los servicios de la comandante Varela y he resuelto nombrar al general Carlos Fernando Cabrera como nuevo comandante general de la Policía Nacional, a quien le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones. He dispuesto la suma de $9 millones que saldrán del presupuesto general del Estado para que de manera inmediata la Policía Nacional lo invierta en equipamiento como autos, motos y otros equipos para sus operaciones en la ciudad de Guayaquil. El próximo martes presentaré un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que regule el uso de la fuerza y además reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional. Dentro de los principales objetivos de este proyecto de ley está autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los policías y a los militares. ¿Una nueva reforma legal en torno a esto es necesario para que este tipo de cosas que estamos viviendo ahora no ocurran? Para que los policías tengan claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer cuando están en unas circunstancias de pues evitar un asalto o un crimen. Pablo. Hay tanto por decir, Janet. Lo primero que le diré es que efectivamente la policía no tiene la suficiente capacitación, no tiene los instrumentos para actuar. Entonces, este es un problema que está degenerando, ¿no es cierto?, en que pase en esta situación. Volvamos. ¿Hace falta reformas legales? Janet, nuestra clase política siempre se ha equivocado en cómo enfrentar la criminalidad. Siempre responden o con reformas de ley o metiendo manos a la justicia. Pero sucede que los crímenes se cometen antes de que intervenga el sistema de justicia. Entonces, no hace falta una reforma de ley. Yo lo escucho, digamos, con pena, finalmente, al presidente que dice, vamos a enviar una ley para autorizar el uso progresivo de la fuerza. Es decir, hasta ahora no está autorizada la policía para usar la fuerza. Claro que lo está. Por supuesto que lo está. De hecho, Janet, hoy por hoy se está discutiendo una ley en la Asamblea Nacional sobre el uso progresivo de la fuerza. Ya se está discutiendo antes que el presidente la mande. Pero esto no hace falta, porque ya el artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal y el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal establecen cuáles son los presupuestos de la legítima defensa. Pero como siempre esto está en discusión, hace año y medio, recientemente, se incorporó otra causa de justificación expresamente relacionada con el cumplimiento de funciones de la policía. Es decir, estamos haciendo una novela alrededor de la policía para que la gente esté satisfecha y decir, ok, ya pusimos en la ley. Y eso no significa que se van a dejar de producir estos actos. Entonces, Janet, yo no creo que estos cambios legales ni sean necesarios ni vayan a aportar para la solución de estos conflictos. Lo último, lo que destaco y me parece adecuado, anunciado por el presidente, es que los policías cuenten con un financiamiento para que puedan defenderse en estos procesos penales y no ellos tengan que gastar de su propio dinero. En eso estoy de acuerdo. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por participar en Visionarias y por explicarnos un poquito más a fondo estas circunstancias alrededor del caso del policía Santiago Olmedo, que ha impactado en la ciudadanía. Realmente es impresionante ver cómo no tenemos claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y bueno, también están estas circunstancias, ¿no? Que la policía pues tiene que obedecer muchas reglas, así es como tiene que ser, pero en cambio los delincuentes están diariamente agrediendo y acabando con la vida de las personas. Entonces, sentimos que hay como esa desigualdad, pero mientras mejor informados estemos, entonces mejor criterio podemos tener para poder aportar sobre lo que se debería hacer para combatir a la delincuencia en nuestro país. Gracias, Pablo, por esos elementos que hemos puesto sobre la mesa hoy. Que tengas un buen día. Gracias, Jenny. Buen día, muchas gracias.
Bueno, pues estas circunstancias hace mucho falta discutir estos temas, ¿no? Tenemos el caso, y lo mencionó Pablo, el caso de Diana Carolina, que ocurrió les voy a decir exactamente cuándo ocurrió, el 19 de enero de 2019, cuando el país estaba impactado porque fue transmitido prácticamente en vivo y en directo a través de las redes sociales. Una amenaza de muerte en contra de Diana Carolina por parte de su pareja. La tenía pues agarrada por el cuello con un cuchillo gigante, amenazando su vida. El área fue acordonada, pueden recordar ustedes, y había más de un policía. ¿Cuántos? 6, 7, 8, 10, no sé cuántos policías había en ese momento en la zona que participaron como espectadores de este hecho. Y allí lo que dice Pablo, al estar la persona amenazando constantemente la vida, es decir, mostrando en ese momento en flagrancia la evidencia de lo que él estaba queriendo hacer y de lo que él podía hacer con Diana Carolina, no actuaron. Y no actuaron pues porque tienen miedo a todas estas represalias. Eso fue lo que explicaron en ese momento, que no son represalias, sino es la aplicación de la ley. Pero en ese momento sí pudieron haberle metido un tiro al tipo y evitar que mate a Diana Carolina, y ahora pues el tipo está condenado a 34 años de cárcel, pero ya se perdieron 2 vidas porque Diana Carolina estaba embarazada. Es decir, siempre es importante entender qué es lo que le permite al policía este uso progresivo de la fuerza para poder tener claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer en una escena de, digamos, de amenaza contra un ciudadano. Pero pues parece que los mismos policías no lo tienen claro y por eso pasan estos extremos, ¿no? En el caso del policía Santiago Olmedo, le acribilla con 12 tiros al delincuente, y ahí están las imágenes, miren, de Diana Carolina, que realmente fueron impactantes, impresionantes. Esto duró más de 64 minutos, más de 1 hora. Y ahí miren cómo están los policías y están amenazando, pero no actúan. No actúan, y finalmente él acuchilla a Diana Carolina y la mata. Sí, realmente durísimas estas imágenes que no queremos que se vuelvan a repetir y no queremos que vuelva a suceder. Sigamos hablando de seguridad, esta vez ya de seguridad nacional y lo que está pasando en particular en la ciudad de Guayaquil. Y hacemos contacto a esta hora de la mañana con Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia y también pues es un analista y asesor en temas de seguridad. Mario, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radio escucha este precioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Mario, quisiera empezar con usted analizando en lo que terminamos la entrevista anterior, y es si la situación actual de delincuencia que vive el país, de inseguridad que vive el país, se va a resolver a punta de reformas legales. No sé si es en las leyes en donde tenemos problemas y es allí en donde tenemos que centrarnos para resolverlos. ¿Cuál es su opinión? Janet, yo creo que las leyes en sí están ya establecidas. De pronto tendrá que hacerse una que otra modificación pequeña, pero el punto no está en ese sentido. No estamos atacando el problema central, la estructura del problema. El problema se llama crimen organizado transnacional, y ese problema, a su vez, se ramifica en la contaminación de otros estamentos, el estamento gubernamental, el estamento de seguridad y el estamento jurídico. Esa situación, pues, le ha dado una imagen deplorable a nuestro país. Al momento es considerado como un santuario del crimen organizado transnacional. Entonces, los ecuatorianos cada día nos despertamos con un sinnúmero de sobresaltos con relación a los niveles de violencia. En Guayaquil, una masacre en un parque, creo que se llama La Piedrita. En otro sector, en Esmeraldas, en la gasolinera, acribillan a una persona con cerca de 80 tiros de fusil, de ametralladora, de pistola y un sinnúmero de cosas más. ¿Eso implica que hay que cambiar las leyes? De pronto habrá que hacer alguna que otra reforma, pero no estamos, a mi criterio, tomando las acciones político-estratégicas, y quiero recalcar en esto, político-estratégicas, para poder solucionar
verdaderamente esos problemas estructurales. Si el Estado como tal no tiene políticas públicas claramente definidas, tampoco están entrelazadas con las políticas sectoriales. Peor aún, existen planes de seguridad integral del Estado que articulen todas estas instituciones para poder solucionar o atacar o enfrentar, como quieran ustedes llamarlo, las diferentes amenazas transnacionales o nacionales, pues tenemos un problema sumamente serio. Por eso es que nuestro país ha sido considerado como un santuario del crimen organizado transnacional. Mario, pero ¿qué es lo que quiere decir digamos, para poder entender la importancia de tener una política de Estado? Una política de Estado, en este caso, tiene que estar orientada a organizar a todas las instituciones y no que cada una actúe por su lado como está ocurriendo en este momento. ¿Y qué más debería decir esa política de Estado? Porque uno a veces dice, ya se van a poner a organizar políticas de Estado, a crear documentos que en el papel pues resuelven todos los problemas, pero en la práctica es imposible de aplicar eso, porque no tienen financiamiento o porque no tienen el número de hombres necesarios para poder atender lo que el papel dice, o no están preparados para poder atender el tipo de crimen que usted ha señalado en este momento, que es un crimen transnacional que está afectando la seguridad en nuestro país. Las políticas públicas, Janet, nacen básicamente de, como usted bien conoce, en el Plan de Desarrollo Nacional, el plan que el gobierno quiere implementar para solucionar los problemas del Estado. Y si en el Plan de Desarrollo Nacional colocamos ciertas políticas de seguridad en las que consideramos que la acción de la cárcel o las acciones que tenemos que tomar con relación al sistema carcelario es la solución a la panacea de la inseguridad, estamos completamente equivocados. No hay acciones concretas, no hay una visión clara. Por ejemplo, ¿hablamos sobre prevención? No hablamos sobre prevención. Hablamos sobre las acciones que se tienen que tomar para mejorar los sistemas inadecuados de seguridad ciudadana. No hacemos nada de eso. Hemos tomado acciones para enfrentar frontalmente y en forma decidida el accionar del crimen organizado transnacional en nuestro país. No hemos hecho eso. Tomamos medidas parches, sí, para decir a la población, estamos haciendo esto, pero nos quedamos ahí, son medidas parches. Apenas estamos raspando un apéndice pequeño de este gran monstruo que se llama crimen organizado transnacional. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué tipo de acciones se debería tomar para poder controlar en este momento cómo están y en los niveles en los que está este crimen transnacional derivado principalmente del narcotráfico? Janet, si usted me permite rápidamente para indicarle las recomendaciones que se le pasaron ya al presidente de la República y a los otros estamentos estatales y están en los medios de comunicación que me permití a través del observatorio plantearlos, son los siguientes. Primero, es necesario restablecer la Fuerza de Tarea Conjunta del Litoral Ecuatoriano, la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que dio excelentes resultados. En el año 2019 frenó el ingreso del narcotráfico, frenó el ingreso de grupos armados ilegales al país y hubo una contención importantísima. Alguien dijo, señores, ya las amenazas ya no son tan importantes, ya se redujeron las mismas. Equivocación total. Las amenazas más bien se han incrementado y al momento tenemos mayores problemas en la zona fronteriza. Primera recomendación. Segunda recomendación. Por nuestro país ingresa el 37.5% de toda la producción de cocaína de Colombia. ¿Cuánto es eso? 700 toneladas. ¿Cuánto hemos capturado? 200 toneladas. 500 toneladas siguen saliendo. ¿Por dónde salen? Por el puerto de Guayaquil sale el 52% de esas 500 toneladas. 35% sale por el puerto de Manta y por Manabí. El 12 o el 13% restante sale por el puerto de Esmeraldas y el puerto de Machala, Puerto Bolívar. Entonces, señores, si es que eso está saliendo por los puertos y aeropuertos, se tiene que generar la militarización temporal, hasta restablecer los niveles de control y seguridad y de penetración que tienen el crimen organizado en esas instituciones y en esas instalaciones. Y para eso el presidente de la República no tiene que pedirle permiso ni a la Corte Constitucional ni a la Asamblea Nacional. Eso es facultativo del presidente porque esas instituciones están a su cargo. Tercera recomendación. Hay un nivel de inseguridad e indefensión total en todo el litoral ecuatoriano.
con especial atención en las provincias donde estas megabandas han proliferado y donde están las plataformas internacionales para sacar la droga. Por lo tanto, necesitamos la conformación de una fuerza de tarea conjunta para hacer frente a esta amenaza con dos misiones. La primera, hacer frente al crimen organizado transnacional, que no se lo ha hecho hasta el día de hoy. No hemos hecho nada con relación a esa situación y nos quejamos del incremento de inseguridad en las cárceles y el incremento de inseguridad en las ciudades. Segundo, restablecer los niveles de seguridad que tanto necesita la población costanera. Esto es una situación completamente desbordada en inseguridad. Cuarta recomendación, es necesario cambiar el concepto erróneo de que la Policía Nacional es la panacea para solucionarnos el tema de la seguridad ciudadana. Equivocación total, señores. La Policía Nacional fue desbordada hace mucho tiempo atrás por el crimen organizado, por la delincuencia común. Entonces, necesitamos cambiar ese sistema. Necesitamos cambiar esa estrategia que utiliza la Policía Nacional en base a los circuitos y subcircuitos que fueron instalados en el tiempo de Rafael Correa para concentrar a la policía haciendo un sinnúmero de cosas y para tenerle engañada a la policía y ocupada a la policía presentando un sinnúmero de casos. Cada caso, señores, es un problema para la Policía Nacional. Hay que cambiar a otro sistema. ¿Cuál es el sistema? El que utiliza Israel. Se llama presencia disuasiva permanente. ¿En qué consiste, Janet? En integrar todos los componentes de seguridad. Fuerza terrestre, fuerza naval, fuerza aérea, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, sistemas de inteligencia, Policía Metropolitana, empresas de seguridad privadas, todas ellas previo a una selección adecuada de equipamiento y entrenamiento para conformar lo que se denomina estas fuerzas de resistencia antidelincuencial o fuerzas de reacción antidelincuencial. Esto tiene que hacerse en base a georreferenciación del delito. ¿Dónde están los problemas? Y tiene que hacerse patrullajes permanentemente, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Este es el cambio de dinámica que se necesita en ese punto. Sexta recomendación. Es necesario que el presidente de la República realice una reestructuración total del sistema de inteligencia y contrainteligencia. Hace unos días atrás, el señor embajador de los Estados Unidos habló sobre los narcogenerales, luego ampliaron a los narcofiscales, narcojueces y tal cosa. Ya mismo salen los narcofuncionarios públicos. Entonces, señores, ¿qué es lo que le está diciendo el embajador? Le está pegando un jalón de orejas al Estado ecuatoriano y le dice, señores, su sistema de inteligencia y contrainteligencia no sirve para nada. Y para los que no entiendan lo que es contrainteligencia, son todas las acciones y medidas que utiliza el Estado como tal a través de esta actividad de contrainteligencia para evitar la penetración del crimen organizado sobre las estructuras estatales, que no lo han hecho. Como no lo hacen, entonces somos muy permeables. Sí. Hay que hacer una reforma judicial. ¿En qué sentido, señores? En el sentido de que hay que seleccionar de mejor manera jueces que algunos de ellos, cerca de 370, si no estoy mal yo, están implicados en un sinnúmero de procesos investigativos, para que la ciudadanía tenga la confianza de que cuando un juez toma un caso, pues lo haga en forma transparente. ¿En beneficio de quién? ¿Del delincuente? No, señores, en beneficio de la sociedad ecuatoriana, porque hay que decir las cosas como son. Es un pésimo precedente lo que acaba de pasar con el señor cabo de policía Santiago Olmedo, creo que es el apellido, en donde los jueces pues lo sentencian y dicen que los delincuentes fueron las almas de Dios que no tuvieron ningún problema. No, señores, le están diciendo a la fuerza pública que no actúe, porque el rato de actuar van a ir presos. Aunque el gobierno actualmente, el señor presidente de la República ha dicho que todas esas situaciones van a generar una unidad o un contingente para defender a los policías. Sí, pero el problema es el siguiente, que esos policías van a estar presos, pues. Entonces, por favor, estas cosas tienen que ser analizadas en un marco mucho más amplio. Y Mario, último, recomendación. Sí. Hablamos del COSEPE, Consejo de Seguridad Pública y del Estado. La pregunta, ¿tenemos un órgano que articule las decisiones que se toman allá? No, señores. No tenemos un coordinador o una coordinación o una secretaría que verdaderamente integre todas estas disposiciones y
haga el seguimiento de las mismas. Eso es parte de las políticas públicas y de la planificación integral del Estado. Entonces, si no hay eso, tenemos un problema gravísimo. Mario, sin embargo, al momento, pues usted ha expuesto una serie de recomendaciones para poder lograr esta reestructuración del sistema y poder atacar de una manera mucho más integral y pues efectiva, se esperaría, del tema del crimen organizado. ¿Qué es lo que ha dicho públicamente el presidente? No sabemos qué se está haciendo tras bastidores. Primero cambia al comandante general de la policía, le da las gracias a Tania Varela y llega este nuevo comandante de la policía, ahora no me acuerdo el nombre, Rosero creo que es el apellido, pero bueno, hay este cambio. Segundo, manifiesta que va a pedir un cambio en la normativa y va a definir o va a crear el delito de terrorismo en las cárceles. Entonces, eso no sé qué tan efectivo sea, quisiera su criterio. Y por último, dice en la ciudad de Guayaquil que le va a entregar $9 millones a la ciudad de Guayaquil para que compren más camionetas y más, digamos, infraestructura, elementos para que la policía pueda hacer un combate mucho más efectivo de esta delincuencia organizada. Solo un detalle, estuvo aquí el otro día Jorge Rodríguez y dijo que le entregó a la policía $20 millones en el último año para que pueda ejercer justamente este combate a la delincuencia. Sin embargo, el número de delitos y de casos de sicariato crece cada día, dando esta sensación de total inseguridad en la ciudad de Guayaquil, que pasa de la percepción a ser una realidad palpable y cercana. Entonces, ¿cómo ve usted la toma de estas 3 medidas que hemos mencionado? Son medidas parches, Janet. El gobierno puede tener la buena intención de dar una imagen de que se está haciendo algo. Se está diciendo que se van a incrementar 11,000 personas. Un pie de fuerza mucho más grande para la ciudad de Guayaquil. Sí, pero ¿eso soluciona en sí el problema? No soluciona, porque vamos a seguir con los famosos circuitos. Y estamos creando al momento un problema mayor, porque fíjense las declaraciones que se piden que los hoteles ayuden a recibir a los policías, que las empresas y las industrias colaboren con la gasolina, con los repuestos para los patrulleros. Esa es responsabilidad no de la sociedad, señor, esa es responsabilidad del Estado ecuatoriano. El Estado es el que tiene que responder por todas esas cosas y darle a una institución que tiene la misión de precautelar la seguridad de todos los ciudadanos, darle los recursos, porque no puede ser que tengamos una institución que ande mendigando favores. 9 millones dicen que van a utilizar. Espero que los 9 millones, señores, se utilicen en cosas concretas, como cuáles. En Guayaquil, por ejemplo, cerca del 75% del parque automotor de la Policía Nacional está parado. Cuentas y cuentas de la cantidad de combustible que deben. Y un sinnúmero de problemas más. Pero entonces, ¿qué han hecho con los 20 millones que les dio la alcaldía? También eso tienen que rendir cuentas. Si quieren pedir más, tienen que también presentar cuentas y presentar resultados. O sea, 20 millones versus los 9 millones que ahora le está dando el gobierno no es cualquier cosa. Sí, estamos hablando de más del doble. Sin embargo, siguen con los carros dañados. O sea, son también como un saco sin fondo, ¿no? No hay dinero para financiar. Ese es el punto. Es que aquí seguimos pensando, y permítame que siga recalcando en el tema, seguimos pensando en que la solución al problema de inseguridad de la sociedad es la Policía Nacional. No, señores. La Policía Nacional está contaminada, por un lado, está penetrada, por otro lado, igual que las Fuerzas Armadas. Son parte de la estructura de penetración del crimen organizado. Entonces, necesitamos articular estas organizaciones o estas instituciones en otro tipo de componente estratégico para poder actuar, tomar otras acciones, porque si seguimos como estamos, podemos poner 50,000 policías allá y seguimos con los famosos circuitos, subcircuitos y tanta cosa más, o los famosos controles de armas. Eso no va a dar resultados, señores. Lo que va a hacer es lo siguiente, y lo doy por firmado. Van a tener los 11,000 personas, este pie de fuerza en Guayaquil, 15 días, 2 semanas máximo, se va más o menos a pacificar la zona, más o menos, porque esos delincuentes van a comenzar a salir un poquito hacia afuera. Una vez que ya han pasado los 15 días, nuevamente esto va a retomar con mayor ímpetu. ¿Por qué?
porque seguimos haciendo este tipo de acciones o estrategias que no dan ningún resultado, señores. Eso es lamentable y eso hay que decirlo claramente. Entonces yo creo que hay que tomar otro tipo de acciones y son las que me permito plantear en este tipo de recomendaciones. Y el Estado tiene ese tipo de facultad. Analicemos mucho más detenidamente esta decisión de declarar o pedir que se cree el delito de terrorismo dentro de las cárceles. No sé si el problema para controlar las cárceles va de la mano de las leyes o el endurecimiento o creación de estos delitos. Toda vez que, por ejemplo, recuerdo cuando se produjeron las matanzas, lo primero que dijeron es que hay que sacar a los cabecillas de ahí, separarlos, ponerlos en distintas cárceles para evitar que estén en contacto y que sigan organizándose de la manera en que se están organizando. Sin embargo, desde la cárcel amenazaron y dijeron que donde que les toquen y les manden a otra parte, entonces producen una nueva matanza en otra cárcel o ahí mismo donde están. Es decir, dejaron como maniatadas a las autoridades para poder aplicar la lógica que va de la mano de la seguridad, de las estrategias de seguridad. Entonces no sé si diciéndoles a los delincuentes que ahora ya no van a ser procesados por homicidio, sino porque son terroristas, ayude a controlar el tema de las cárceles. Janet, nuevamente, medidas parches, medidas desesperadas, medidas que se generan sin ningún análisis profundo. El problema aquí radica en lo siguiente, que tenemos en el sistema carcelario dos elementos gravísimos. El primero se llama corrupción, en donde están inmersos todas las personas que trabajan en el sistema carcelario. Guías, administradores, PPLs y un sinnúmero de otras instituciones. Y el otro problema grave es que este tipo de estructuras ha generado un sinnúmero de megabandas al interior. ¿Y quién administra, quién controla, quién dirige los centros carcelarios? ¿El Estado, el SNAI? No, señores, están equivocados. Dirigen las megabandas, pues. Entonces, si a ellos les vienen a decir, ¿saben qué? Les vamos a poner una comisión de pacificación para que conversen, dialoguen. Después vemos que esa comisión de pacificación está comenzando a patalear un poco porque no hay situaciones concretas. Entonces les planteamos, no, vamos a tomar las acciones mucho más radicales, vamos a declararles terroristas. ¿Okay? ¿Eso va a pacificar? No va a pacificar, porque el problema no es ese, señores. El problema está en los carteles que organizan, dirigen y conducen el accionar de las megabandas. Por eso digo yo, es necesario combatir la estructura. El problema carcelario, distinguida Janet, es apenas un apéndice pequeño. Para nosotros como país es una cosa inmensa, pero es apenas una cosa chiquita dentro del de la gran estructura del crimen organizado. Le pongo otra situación. Al momento estamos hablando de carteles y estamos hablando de megabandas. Hablamos nosotros sobre quién controla el narcotráfico para Europa, para los otros continentes. Hablamos de las mafias que están enquistadas en territorio ecuatoriano, como la Andrangheta, la Triada China, la Brava rusa, la de los Balcanes. ¿Hablamos de eso? ¿O ustedes creen que los carteles mexicanos para sacar la droga hacia Europa lo hacen libremente? No, señores. Lo que pasa ahí es que tienen que pedir autorización a esas mafias para que les permitan ingresar un centenar de muertos. La policía de Ecuador informó sobre la situación y aclaró que de inmediato logró neutralizar la acción, por lo que por el momento se mantenía el control y el orden en el centro carcelario que se encuentra en el puerto de Guayaquil. En ese mismo lugar, con 8.500 personas y un hacinamiento que llega según cifras oficiales al 60%, el martes se desataron enfrentamientos armados entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional, que se disputan el poder. El saldo fue de al menos 118 muertos, 6 de ellos decapitados y 86 heridos, en lo que constituye una de las peores masacres carcelarias en la historia de América Latina. El viernes, el gobierno desplegó 3.600 militares y policías en todo el sistema penitenciario para garantizar la seguridad en esas instalaciones. En un comunicado de su oficina en Quito, la ONU... Su opinión, porque si bien el crimen transnacional relacionado con estas mafias y con el narcotráfico
es quizás el que más problemas está causando, el que más violencia está causando. En Guayaquil tenemos muchísimos casos de sicariato y la gente también tiene que entender el problema en contexto. Cuando hay un problema de sicariato hay generalmente es por vendetas, por malos arreglos, por incumplimientos en torno al tráfico de drogas, en donde la persona que es, víctima de ese sicariato normalmente tiene algo que ver con ese delito. Pero mi pregunta ahora es también si no debemos dejar de lado dentro de esta planificación y esta organización al crimen común, que es el que nos afecta también a los ciudadanos y que tiene otros orígenes, que tiene origen en la falta de empleo, en la crisis social, en la crisis de violencia intrafamiliar, en la falta de oportunidades, es decir, en otras causas mucho más profundamente sociales. Pero, es decir, no podemos solamente voltear todos los esfuerzos y la mirada hacia el crimen transnacional. ¿Usted coincide en que no debemos olvidarnos también de la delincuencia común y sus orígenes? Completamente de acuerdo, Janet. Hay una cosa que usted acaba de topar que me parece interesantísimo y que no se lo dice. 2 potenciadores son los que generan la mayor actividad delictiva en el país y viene desde mucho tiempo atrás. No es una cosa que yo lo diga y es una situación actual. Los 2 potenciadores son la pobreza y la mala distribución de la riqueza. Estos 2 potenciadores son los que utilizan el crimen organizado, la delincuencia común, para reclutar gente y de esa manera comenzar a trabajar y hacer acciones delictivas. Pero la delincuencia común, si bien es cierto, tiene otros orígenes, como usted bien lo analiza, pero esa delincuencia común, para operar en una zona, necesita el visto bueno, la protección y la información de una megabanda. La megabanda, voy a poner un ejemplo, que opera en el sector de la zona 8, cualquiera que sea esta megabanda, va necesariamente a reclutar a estas bandas pequeñas que son delincuentes comunes para ejecutar estas acciones y operaciones. Entonces está ligado directamente esta con las otras, aunque tengan un origen completamente diferente, pero al final se van a unir y se van a fusionar. Perfecto, muchísimas gracias a Mario Pazmiño por estar esta mañana con nosotros analizando a profundidad este tema de la seguridad en nuestro país y la necesidad de hacer cambios, sí, pero no parches, como dice el coronel Mario Pazmiño, sino ir a lo más profundo, a reorganizar el sistema, a coordinar las fuerzas policiales y militares para poder tomar acciones mucho más efectivas y organizadas en contra de la delincuencia organizada, que es la que principalmente nos está afectando en este momento y que, como dijo Mario Pazmiño, pues está siempre conectada con la delincuencia común, a pesar de que tienen quizá distintos nortes, distintas causas, distintos orígenes, pues al final se juntan para poder causar este problema de inseguridad en nuestro país. Así que pues es un tema que debe ser analizado con mucha más precaución, con mucha más profundidad y ir más allá de las medidas que públicamente se han anunciado. Antes de terminar, quisiera referirme a un tema que en este momento está en redes sociales y al que yo hice también referencia. Anoche puse un tuit y quisiera leerlo textualmente para poder aclararlo, y ahora lo hago también pues desde mi red social. Pero yo decía anoche, más impuestos, el Consejo Provincial de Pichincha nos va a cobrar el 50% del valor de la matrícula vehicular 2022 como contribución especial para reparar las vías de la provincia. Y esta apreciación pues es fruto de una mala interpretación, desde mi punto de vista, una pésima redacción por parte de la resolución del Consejo Provincial de Pichincha de octubre del 2021, que dice textualmente: considerando que la base del valor de la matriculación vehicular es la tasa anual de matriculación, la contribución especial para el mejoramiento y mantenimiento del sistema vial se determina, y solo cito un caso, vehículos particulares, el Estado, cuenta propia, nuevos, usados.
el 50% del valor determinado en el tarifario anual de la Agencia Nacional de Tránsito para esa categoría de vehículos. Y todo nos llevaba a interpretar que nos iban a cobrar el 50% de lo que pagamos anualmente como valor de la matrícula total. No es así, y ahora lo corrijo también en mi red social. Lo que dice en un mensaje que me envía el Consejo Provincial es lo siguiente. Dice: informamos a la comunidad que a fin de mejorar la movilidad en la provincia, el 7 de octubre del 2021 el Consejo Provincial aprobó la ordenanza para la creación del Fondo Especial para Mejoramiento y Mantenimiento Vial. Este fondo especial está calculado en base a una tasa que cobra la Agencia Nacional de Tránsito. El 50% de esa tasa tendremos que pagar como contribución y se reduce a lo siguiente: $20,50 para vehículos públicos o comerciales, $18 para vehículos particulares y $9,30 para motos. Esa es la información oficial, que lamentablemente la confusión, no mía y de muchos ciudadanos, está en torno a la redacción que tiene la resolución y que pues se presta para estas confusiones. La información está corregida, ahora lo hago en mi red social y vale la pena analizar, porque si están pidiendo una tasa, una contribución especial, y creo que es pertinente preguntar qué han hecho con el presupuesto que anualmente se le entrega al Consejo Provincial para que cumpla con su trabajo, que es precisamente mantener, por ejemplo, las vías que están a su cargo. Si no le alcanza el dinero, ¿qué ha hecho con el dinero? Y no es que estoy dudando de que tal vez lo desviaron o se lo robaron, pero es importante saber qué hicieron con el dinero y por qué ahora están pidiendo esta contribución especial, que por más que sea, digamos, ya se reduzca de lo que pensábamos que nos iban a cobrar, que sea de 20, 18 o $9, sumado en todos los vehículos de la provincia de Pichincha, genera un presupuesto importante. ¿Qué van a hacer con ese presupuesto y quién lo va a controlar? Y principalmente, ¿por qué lo están solicitando? ¿Acaso lo que se les asigna como presupuesto no les alcanza? Importante que rindan cuentas, porque desde que la señora Paola Pavón está en problemas legales y lleva un grillete en el tobillo, pues no se le ve. No se le ve, no rinde cuentas, no da entrevistas y pues no se sabe qué es lo que está haciendo, en qué está invirtiendo el dinero, qué obras ha hecho, cuál ha sido su trabajo. Importante en este momento acordarnos que tenemos prefecta y que tenemos una prefectura que debe rendirle cuentas a pues los mandantes, en este caso de la provincia de Pichincha. Con esto me despido, que tengan un excelente día. Espero que las entrevistas que hemos hecho hoy les sirvan a ustedes para su reflexión. ¿Hasta dónde pueden llegar los policías en esta tarea de defensa de los ciudadanos y combate a la delincuencia? Hay reglas que hay que respetar. Sin embargo, si los policías no lo tienen claro y pasan cosas como lo sucedido en el 2019 con el caso de Diana Carolina en Ibarra, que fue asesinada frente a decenas de policías que apuntaban al delincuente pero no fueron capaces de actuar. No queremos que pase eso, ni tampoco que los policías se extralimiten y pues le metan 12 balazos a un delincuente y también dejen, pues digamos, nos dejen como con el aliento tomado y sin poder respirar normalmente porque tampoco actuó correctamente. Entonces, ¿dónde está el punto medio? ¿Y qué es lo que pueden y deben hacer? ¿Qué es lo que debemos esperar de la fuerza pública el momento de que nos defiende? Lo tenemos que tener claro para saber hasta qué punto debemos y podemos contar con ellos, con la fuerza pública, con la Policía Nacional, a quienes todos respaldamos. Debemos respetar muchísimo más y debemos pues respaldar en sus acciones, pero siempre y cuando estén enmarcadas dentro de lo que dice y permite la ley. Síganos en todas nuestras redes sociales, @visionarias_s, que estaremos transmitiendo las noticias que se produzcan en el día y también un reporte de las entrevistas que hemos hecho esta mañana. Los espero mañana. Y bueno, mañana no se pierdan el estreno de Sexto Sentido, no me quiero ir sin eso. Nuestra mesa de debate, Sexto Sentido, se debaten los temas que pues están en la palestra pública, que están en coyuntura, otros que son de interés general, los discutiremos en esta mesa de debate a la que pertenecen 4 mujeres de manera
permanente, pero también invitamos a analistas y expertos en los distintos temas. ¿Cuál va a ser este primer tema que vamos a analizar? La despenalización del aborto por violación. Un tema polémico, pero necesario. Tenemos que discutirlo de manera necesaria, tenemos que informarnos y tenemos que tomar posiciones frente a la realidad inicial, que es que en nuestro país hay demasiada violencia intrafamiliar y las mujeres son permanentemente afectadas en su seguridad, violentadas, y muchas de esa violencia termina en embarazos pues no deseados y que tienen que tener una alternativa. Ojalá no tengamos que pensar en el aborto como la solución. Yo no lo planteo de esa manera. Yo quiero que el problema se analice en su contexto, porque más allá de que se pueda despenalizar el aborto, es decir, que las mujeres no vayan a la cárcel por haber abortado luego de una violación, tenemos que tratar el problema de la violación. Ya no queremos que haya más violaciones, no queremos que haya más víctimas. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Véalo, mañana, 7 de la noche, discutido con Sexto Sentido, aquí en Visionarias. La discusión de este tema es tan polémica como imprescindible. Creo que si estamos hablando exactamente del aborto, nuestro eje central debe ser la mujer. Esta no es una ley para el violador, esta es una ley para que las mujeres podamos decidir qué queremos hacer. Con lo cual sabemos que el aborto no es un derecho, no existe el derecho a matar en nuestro país. Porque uno no debe calificar las decisiones de las mujeres como terrible la decisión de abortar o no. Es hora de que le digas a los 7 activistas con toga que declararon inconstitucional. Hoy los invito a discutir este tema desde el punto de vista legal, constitucional y de derechos.